Solo el 35% entiende el significado de economía circular, un concepto clave para avanzar en el reciclaje de recursos y así reproducir el impacto en el medio ambiente. Presentamos el panel Economía Circular. Muchas gracias por acompañarnos hoy al Foro Visión 2022 de Canacintra Puebla. Estamos aquí reunidos para platicar de economía circular y estoy con tres grandes expertos, a quienes voy a presentar a continuación. Con nosotros está Amadeo Villarreal, que actualmente se desempeña como director general de la empresa Industrias de Acopio y Reciclaje. Es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Agraria Narro de Saltillo. Participó como presidente del sector plásticos y como consejero de Canacintra. Así también, en la actualidad, participa activamente como miembro fundador de la OFEC. Ha sido pionero en el reciclaje de productos plásticos. Bienvenido, Amadeo. Gracias. Aleix Udouch, ingeniero industrial. Actualmente es director de la empresa Conservación y Ambientalismo AIC, SADCB, en donde se hacen montajes industriales de manera internacional y también se dedica al reciclaje de basura. Hoy por hoy está implementando un proyecto multinacional para convertir plástico en materia prima como diésel, gasolina y parafina. Bienvenido. Muchas gracias. Y finalmente, e igual de importante, nos acompaña Marcelino Rosas, Chief Architect Officer de Grupo CAN Praxis Arquitectura, en donde generan propuestas espaciales integrales que desarrollan el entorno a partir de una arquitectura responsable. Arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y también tiene una maestría en Administración de Proyectos para la Construcción. Su trabajo ha sido publicado en diversas revistas internacionales de arquitectura como Vogue y Amazing, entre otras. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván. Pues comenzamos. Hablemos de economía circular. ¿Podrían platicarme qué es, de dónde surge, como un poco de historia de la economía circular? Sí, creo que economía circular, más que nada es un concepto. Este es un concepto que está generando muchos cambios a nivel mundial. Yo quisiera enfocarme un poquito hacia lo que es nuestro país, México, y tratar de explicar un poco, de manera muy simple, muy llana, qué es lo que es la economía circular. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Producíamos, consumíamos y tirábamos. Y el problema está en las miles y miles y miles de toneladas de basura que día con día se tiran o se tiraban muchas de estas a los tiraderos abiertos, a cielo abierto. ¿Qué buscamos con la economía circular? Precisamente como lo dice la economía circular, tratar de que todo se circule, que todo se recicle. Y este es un concepto que se debe de aplicar desde la sociedad primaria, que es el hogar, que es la casa, se debe de aplicar ahí mismo. Obvio que también que si lo empezamos a hacer desde la casa lo tendremos que llevar a nuestras empresas. Al usar esta economía circular es el famoso tema de las 3 R's, reusar, reciclar y reutilizar. Si lo llevamos a nuestras empresas, hay datos de la ONU en donde dicen que al utilizar este concepto de economía circular, podemos eliminar hasta en un 90-95% las emisiones de carbono y tener ahorros en cuanto a economía, ahora sí que como tal, de dinero, en ahorro de dinero también en unos 90%. Realmente antes no le tomábamos mucha atención a esto, sin embargo en estos momentos creo que la responsabilidad como industriales, como sociedad, es tomar las riendas en este sentido y empezar a hacer algo. Creo que podríamos seguir hablando un poquito más de esto, no sé si hubiera alguna otra cosa y podríamos ampliar un poco más el tema. Pero sí les quiero decir que todos tenemos que implementarlos desde la célula primaria, que es la casa, el hogar,
y tratar de llevarlo primero a la empresa o a las empresas en las que nosotros participamos. Haciendo esto, creo que podemos empezar a generar un cambio y creo que podemos tener un alto índice de volver a reutilizar las cosas. Así que ayer justo escuchaba esta frase que decía el doctor Rudiger Fox, que decía: la economía circular es hoy un requisito moral para la industria. Entonces, ¿ustedes qué me pueden platicar de economía circular en sus empresas? Pues de entrada es un cambio de paradigma, ¿no? El romper con esta cadena de producción lineal de consumo donde solamente la extracción para una producción, para un fin primario, es como la idea, digamos, del capitalismo básico. Y en este cambio de paradigma, ¿no?, es donde pasamos de tener solamente este sistema de captación a hacer un sistema circular en el cual tomamos los elementos, al final de su proceso se vuelven a reutilizar, pero no solamente llevarlo a eso, ¿no? También, por ejemplo, podemos, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, reutilizar elementos clave dentro de la construcción para optimizar los costos, ¿no? Los espacios también, como si pueden ser reciclados, pueden ser reintervenidos, porque bueno, obviamente este sistema de crecimiento o este ritmo de crecimiento tan acelerado básicamente está llevando a un proceso que no se puede detener y que al final del tiempo va a ser insostenible, ¿no?, con la evolución, ¿no? Hablan expertos, ¿no?, de tener un límite de tiempo del 2040, 2050, y México como país está en una posición crucial en donde, como es un país en vías de desarrollo, si no se atiende esta materia rápidamente, pues obviamente la construcción, al ser el segundo ingreso per cápita del país, pues bueno, puede diezmar o condicionar mucho lo que está pasando con el uso y el desuso de los recursos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que la economía circular juega un papel fundamental para el crecimiento del país. Como bien lo dijo Amadeo, ¿no? Hay un ingreso ahí adicional que no estamos viendo, ¿no?, y que podría ser una fuente de empleo y de desarrollo bestial, ¿no?, que no estamos tomando en cuenta. Me gustaría que Aleix nos platicara también un poco cómo lo aplica él en su día a día, y después pudiéramos platicar cómo lo están ustedes llevando a la acción por ejemplo, en la construcción, Amadeo en la parte de reciclaje de plástico. Sí, el tema es muy interesante, y más ahorita en la pandemia, el tema de la construcción, que aumentó el metal, el precio ya así de un día al otro, 2,000 pesos la tonelada, así hablamos de cantidades fuertes. Entonces ahí es ya la conciencia del reciclado, ¿no?, en todos los ámbitos, que es de plástico, cartón, de todo. Y, por ejemplo, si yo ya salgo de México hacia Suiza, que es un país como Tlaxcala, más o menos para comparar, ¿no?, 7 millones de habitantes, se quita en la economía circular que pasó 60 toneladas del PET, se fueron del país. Entonces, en Suiza sí es una nota nacional, porque se vendió el PET hacia China por privados, pero eso está controlado porque nosotros sí tenemos este sistema circular, ¿sí? Aquí ya también la materia prima está en aumento, y que tenemos nosotros que cambiar la conciencia y más enfocarnos en el mercado mexicano, que yo lo veo, ¿no? Somos muy enfocados en lo extranjero, consumir extranjero y no lo local, y deberíamos consumir lo local y llegar en México a una tecnología de que podemos producir una calidad alta del reciclado, como mi empresa está enfocada a hacer diésel y gasolina a altas calidades y revenderlo, porque están hablando, perdón que toco este tema, el huachicol, lo criminal, que nosotros podríamos reutilizarlo de la misma basura que ya está hecho, limpiando y regresar a nuestra propia
economía y más bajo. Uh-huh. Pero ¿cómo lo aplica? O sea, es una tecnología que ustedes ya tienen puesta en marcha o está apenas desarrollándose el proyecto. ¿Cómo está funcionando regeneración? Bueno, este proyecto ya viene de un grupo de inversionistas internacionales, están ligados a la ONU. Son empresarios que tienen un alto exceso de CO2 y quieren reducirlo, pero ya no sé, técnicamente ya llegaron al límite, están buscando nuevas formas de reducir el CO2 y hay estos fondos de intercambio de CO2, por lo tanto hicieron un fondo y tienen una tecnología que se desarrolló en Europa que quieren implementar ahora en México, ya está en Pakistán, está en India, está en África trabajando, pero buscan países en desarrollo que quieren meter esas tecnologías para bajar impuestos de CO2 y mejorar la conciencia, ¿no? Que ya el mundo ya es global. O sea, ¿no? Al final es un ganar-ganar para todos. Es para todos un ganar. ¿Y la van a traer a Puebla o están buscando algún otro lugar? Ahorita el proyecto piloto se va a realizar en Puebla. Tenemos ubicados los lugares, estamos en pláticas, es una lucha que estoy haciendo desde hace 5 años, trabajando contra pared, explicando, la gente sí quiere pero no quiere, así es la tendencia, ¿no? que estamos luchando, pero ya se va a hacer, ya es un hecho, se va a hacer en Puebla. Ellos me dijeron muy claramente de que tenemos que arrancar en Puebla, tenemos que tener éxito, ya me dieron números, qué tengo que lograr, cuánto tengo que lograr, cómo tengo que lograr, y si logramos tenemos para 6 plantas más. ¡Wow! Así excelente. Es. Entonces, padrísimo. Sí estamos un poquito bajo la presión con permisos federales, ¿no? Estatales, y el tema que hemos platicado del municipio. El más poderoso de todos esos ahorita es el municipio. Okay. Entonces tú haces todos los trámites, vienes, tienes todo listo y viene el presidente municipal que dice pues sí o no, ¿no? Okay. Y con las condiciones que ellos dicen. Entonces aquí es. Esperemos tener mucho apoyo de nuestros gobernantes. Marcelino, ¿qué nos puedes platicar de cómo aplican economía circular hoy en día en México en arquitectura, en construcción? Pues mira, un poquito complementando también lo que dijo Alex ahorita, está incluido dentro del plan de desarrollo municipal, ¿no? la implementación de sistemas para la captación de residuos sólidos urbanos, para la transformación de los residuos sólidos urbanos, y al final de cuentas, pues bueno, es la primera primicia, ¿no? Que nos da pauta para poder empezar a organizar todo esto, ¿no? Porque son temas súper complejos, súper diversos, pero que al final todos contribuyen, ¿no? A la mejora de la habitabilidad de la ciudad, ¿no? La arquitectura juega un papel fundamental, ¿no? Pues todos vivimos en una casa, todos vivimos en un edificio, podemos pasar nuestra vida en una oficina, o sea, desarrollemos nuestra vida a partir de las ciudades, ¿no? Y la arquitectura a un nivel urbano pues juega un papel también súper importante por la conexión o la conectividad entre ciudad y ciudad. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos esta conducta, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Que empieza desde el hogar, ¿no? De reciclar, de reutilizar, de cuidar los elementos, de no tirar solamente. También lo hemos hecho a veces con la ciudad, ¿no? O sea, las ciudades crecen, la periferia es enorme y no hay sistema o infraestructura que alcance para abastecer todos los límites de la ciudad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, hacer una arquitectura responsable, una ciudad compacta, que viva mejor y que viva con mejores condiciones de servicio, también lo hace un tema súper importante y que está muy relacionado con la economía circular, ¿no? Tenemos la oportunidad de restaurar nuestra ciudad, de reciclar nuestra ciudad, de rehabilitar puntos de la ciudad que no tienen al menos toda esta dotación que tiene la periferia, ¿no? Que a lo mejor son los nuevos bulevares, pero que al menos tienen hospitales, que tienen parques, que tienen zonas de convivencia. Entonces, todo esto es una nueva forma de ver, ¿no? Las ciudades. Y bueno, si nos fijamos un poquito a veces en los
en las ciudades extranjeras, ¿no? Como son las ciudades europeas, o a lo mejor las ciudades en Asia, pero por ejemplo las zonas centro son las zonas más caras de la ciudad, ¿no? Entonces hay esta tendencia a regresar a la zona centro a vivir, que eso es algo padrísimo, que se me hace increíble y que al final también nos puede mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿no? Entonces, la arquitectura, ¿cómo llega con este papel? Pues bueno, al implementar nuevos materiales por medio del reciclado, como pueden ser paneles reciclados, ecopanel, muro verde, pues todos estos sistemas nuevos, pero que vienen de un producto reciclado, pues también optimizan los costos en la construcción, ¿no? Y que algo que es existente al final se puede restaurar a un menor costo. Entonces, pues bueno, es una ventaja crucial porque pues no todos tenemos para comprar una casa nueva, ¿no? Entonces hay que aprender a ver esas oportunidades y creo que en este caso la producción de las nuevas materias primas con base reciclada tienen un potencial enorme para cambiar el rumbo de la construcción de una ciudad y de un país, obviamente. Ok. Pues yo escuchaba hace poco este tema de que, por ejemplo, los pellets de plástico, pues hoy en día son carísimos, ¿no? Pero el plástico, pellets de plástico reciclado, pues tienen un mejor precio. ¿Qué tanto conoces de este tema, Amadeo? ¿Qué nos puedes platicar del área de plástico? Tú sabes que es un tema que me apasiona, Joana. Les doy un dato fresco. Según la Asociación de Plásticos en Europa, el año pasado, a junio, o sea, hasta junio de 2020 versus junio 2021, en el mundo se consumían 360 millones de toneladas. En este año, al 2021, se consumieron 9 millones de toneladas más. Entonces es muchísimo. Pues sí, es muchísimo. Pero el problema o el punto importante aquí, ¿cuál es? Que antes el crecimiento era de 20 o 30 millones de toneladas. Ahora es 9. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo está pasando precisamente que todas las empresas, y hay ejemplos grandísimos de grandes empresas en este país, no digo el nombre para no herir susceptibilidades con nadie, pero hay muchas empresas que están yéndose hacia el reciclado. Ahora, el plástico, hablando sobre el plástico, la nobleza del plástico. El plástico es uno de los materiales más nobles que existe. Les voy a platicar, hacer un poquito de un antecedente. El problema es el tiempo, pero bueno. En 1962 había un problema muy grave de tala de árboles. Y dijeron, necesitamos parar esto. Estamos hablando de hace 50 años. Y necesitamos parar esto. A alguien se le ocurre y dice, pues vamos a hacer una bolsa de plástico en lugar de hacer las bolsas de papel. Que todo esto pues viene a través de la celulosa de los árboles, etcétera, etcétera. Y entra la bolsa de plástico precisamente a parar la tala de árboles. Pero llega un punto en el que en el año 2000, por ahí empiezan a decir que es malísimo el plástico. No, el plástico no es malo. Los que no nos educamos fuimos nosotros como sociedad a poder disponer de nuestros residuos bien y a la vez no hubo esa responsabilidad que no es compartida, es extendida, ni de empresarios, ni de gobiernos, ni de universidades y mucho menos de sociedad. ¿Y qué usábamos? Usábamos una economía lineal. Realmente producíamos, consumíamos y tirábamos. Ahorita ya no. Ahorita queremos cambiarlo todo de un día para otro y esto es imposible. Y esto tal vez vaya a ser generacional. No nos queda tanto tiempo. Necesitamos ponernos a trabajar ya. Retomando la pregunta que hacías, Joana, que si son más caros los pellets de plástico. No son caros, no son caros. Y el plástico virgen siempre va a seguir existiendo. Le llamamos virgen porque no tiene ningún proceso. Sale del petróleo y es virgen. Otro dato, solamente de lo que se extrae de petróleo, esas 370 millones de toneladas, un 3% de lo que se extrae de petróleo es para producir plásticos. No todo es que voy a sacar 370 millones de barriles de petróleo, no.
De todos los barriles de petróleo que se extraen a nivel mundial, solamente un 3% se utiliza para la producción de plásticos. Ahora bien, los plásticos reciclados. Necesitamos que en este momento todas nuestras empresas, por aquí lo decía Marcelino, hay que hacer un cambio, pero un cambio, ya también lo dije, generacional, pero ahorita como empresarios necesitamos cambiar, girar un poquito el chip. Yo no entiendo por qué alguien que va a llevar esas cosas de cerámica me pide una bolsa en resina virgen. Pues no, le metemos reciclado y es exactamente lo mismo, es para un acarreo. Para Oye, eso Amadeo, sirve. Entonces, digamos que el plástico tiene más mala fama de la que realmente le han hecho mala fama. Por ¿no? supuesto, y quisiera platicarte un tema muy particular, pero nos falta tiempo. Marcelino, ¿tú qué opinas de todo este tema del plástico y de cómo tiene algún impacto en tu industria? Pues bueno, nosotros, por ejemplo, en el plástico lo podemos utilizar en la cimbra plástica, ¿no? Para hacer los colados, pero, por ejemplo, la cimbra plástica es buenísima, ¿no? Porque si la sabemos utilizar, una cimbra de madera tiene 4 usos y una cimbra plástica tiene 100 usos. Entonces, costo-beneficio, tal vez la hoja plástica es mucho más cara, a lo mejor 3 veces más, pero a largo plazo la recuperación pues es inmediata, ¿no? Porque la hoja de madera, que para hacer una casa, que necesitas hacer un colado en una cimentación, pues te cuesta tal vez una tercera parte, pero la vas a usar 4 veces, ¿no? Y la cortas y ya valió, ¿no? Entonces, claro que como comparto la idea de Amadeo, en el que decir, bueno, los plásticos no son malos, los plásticos están ahí, lo que no sabemos es utilizarlos, ¿no? Y no sabemos cómo beneficiarnos, ¿no? De estos materiales y cómo darles este segundo uso, ¿no? Y yo supongo que a lo mejor Aleix nos puede ayudar con eso. Hoy en día a los rellenos sanitarios ya no llega el plástico, porque el plástico es dinero, ¿no? O sí llega, sigue llegando ahí. O sea, porque también, digo, en la ciudad de Puebla tenemos, o sea, muchos recolectores de plástico y todo esto, y que se revende y todo este tema. ¿Cómo se vive realmente ahí, tú que estás ahí en el campo? Bueno, el tema es que sí todavía llega un mundo de plástico, de vidrio, de todo, ¿no? Entonces el 60-65% es orgánico y el resto ya vamos reduciendo. ¿Tú tendrás idea de cómo ha ido reduciendo en los últimos años? O sea, ese tema, ¿o realmente no ha habido un impacto fuerte? Bueno, me dicen los mismos políticos, ya no es problema, ya es catastrófico. Ya no es problema, ya es catastrófico, ya rebasamos el tema del problema, ¿verdad? Ya no. Y por lo tanto, como hemos comentado aquí ahorita de este tema, reutilizar, ¿no? Y la minería urbana, ¿no? Que viene en la arquitectura. Por ejemplo, ahí es que yo digo, no lo prohíben. ¿Por qué prohíben las cosas, no? ¿Para empeorar las cosas o buscar, bueno, nuevas tecnologías? Bueno, está bien, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué no implementamos la minería urbana? Por ejemplo, un hospital en el centro, hay que renovarlo, hay que tirarlo y hacerlo nuevo. La política que hace en Europa son tantos trailers de escombro, no hay más. Y dicen, pues eso es un cuarto, nunca voy a sacar todo el escombro. Entonces tiran el edificio, reciclan en el sitio y lo reusan todos los materiales que se puede reutilizar. Bajan tráfico, ¿no? Aquí el mismo tema en el plástico. El plástico, como yo digo, nosotros reciclamos plásticos y nosotros no llegamos al pellet, nosotros llegamos a los parafinos, que se ingresa otra vez a la planta que produce los pellets y hacemos materia prima virgen, ¿sí? Las llantas también es un tema. Hablamos en Puebla, 29 millones de llantas anuales, 29 millones de llantas anuales. ¿Y dónde están? Ahí en... El crecimiento de Puebla es impresionante, ¿sí?
Entonces se queman ladrillos y así, eso es un tema que la gente no está consciente. Se echa una llanta es combustible, ¿no? Y entiendo perfectamente bien, para acelerar y mejorar, ¿no? Necesitas mucho combustible, se usa eso, pero si yo quemo un PET o si yo quemo una llanta, es una diferencia muy, muy grave. Que la llanta, ¿sí?, es 3,000 veces más tóxica que un PET, ¿no? Hablando ya hacia el aire libre, debería estar prohibido de todos modos. Entonces yo fui a verlo, rozan un poquito con agua para que se baje el humo, pero en la UAP, viendo los estudios en 1967, 67, hubo un caso Uy, no, pues ya hace mucho tiempo. No, pero para que concientizamos. Sí. Vinieron unos bomberos para apagar un yunque de llantas. Uh-huh. Y después, como 3 meses, se empezaban a suicidar estos bomberos. Y se hizo una investigación que este humo que ellos respiraron, que no tenían suficiente protección, ¿sí?, por eso ya también se cambió la protección de los bomberos, inhalaron y se pusieron altamente depresivos. Entonces tenemos 4,500 ladrilleras aquí en todo Puebla, ¿sí? ¿A dónde va este humo y qué nos está pasando a nosotros? Entonces hay que cambiar la forma de pensar, darles otro combustible, ¿sí? No digo que lo prohíben, sino cambian el combustible, cambian el uso de plástico, ¿no? Ver cómo se puede reutilizar, buscar centros de acopios en vez de rellenos sanitarios. Esos son temas que tenemos que hacer y no prohibir, porque con una prohibición peor pasa, ¿no? Claro. Prohíben las drogas y ahí están, sí. ¿No? Entonces, porque es algo, ¿no? Y eso es... Y en Europa las multas por quemar una llanta, les doy un dato, quemar una llanta en la calle es 3,000 euros de multa, ¿sí? 1,600, la segunda 3,000 euros, así va subiendo. Entonces, ¿no? Eso no es tema. Y la llanta se puede procesar y mejorar las calles. ¿Cuánto nuevo trabajo estás generando? Ahorita estamos llorando porque se fue ¿no? Y es el cambio y ya había lluvias y así se deshicieron las calles, baches. ¿Por qué no mejoramos agregando hule a las calles? Mejoramos para que se queden más flexibles y tenemos menos baches. Esas son tecnologías que podríamos justamente implementar en economía circular. Marcelino, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo puede la industria hoy en día aplicar todo este tema de economía circular en la construcción? O sea, por ejemplo, alguien que quiere hacer un edificio nuevo o ya tiene un área pero la quiere volver a rehabilitar. ¿Cómo funciona? Pues, mira, lo primero que yo te podría recomendar es el uso de las ecotécnicas, ¿no? Al final tenemos recursos naturales, ¿no? Es un país vasto en energía solar, entonces, por ejemplo, el uso de los paneles solares para optimizar el uso eléctrico, pues bueno, es fundamental, ¿no? Sistemas de captación pluvial, sistemas de mejoramiento y de limpieza de aguas residuales, ¿no? Para que realmente las construcciones industriales que se hagan o desde cero, pues tengan un carácter sustentable y al final traten de impactar lo menos que se pueda a lo ya existente, ¿no? Lo segundo que obviamente yo recomendaría sería que, bueno, que todos estos procesos industriales se evalúen para que en un momento dado pues puedan tener sistemas de reciclaje, sistemas donde la industria trate de impactar lo menos posible al entorno en donde se instala, ¿no? Nosotros desde la oficina tratamos de hacer un tipo de arquitectura responsable, un tipo de arquitectura basado en ecotecnias, en sostenibilidad, donde todos estos criterios que al final son parte de un proyecto complejo, los estudiamos para poder hacer resoluciones reales, viables y aconsejar sobre todo a nuestros clientes, ¿no? Y clientes industriales, decir, este material es mejor por estas características, este material es mejor porque te resulta un menor costo y a lo mejor en tiempo y forma te va a convenir más a largo plazo, ¿no? Entonces, pues al final acercarse siempre a personas expertas en la materia, ¿no? Que puedan ayudarlos y contribuir a hacer un mejor proyecto, un proyecto más integral, lo que yo recomendaría.
Ok, perfecto. Amadeo, me gustaría, yo sé que tú eres experto en el tema de plástico y todo, pero creo que no hemos tocado el tema también del agua, ¿no? Que al final es un residuo. ¿Qué hay del agua en sus industrias, por ejemplo? O sea, Bueno, yo te quiero decir que en el plástico no utilizamos agua. En el plástico no utilizamos agua, al menos para hacer lo que estamos haciendo. Ya en el aspecto del reciclaje, cuando ya viene muy sucia el plástico, ahí sí se requiere una gran cantidad de agua. Se requiere una gran cantidad de agua, pero al menos los que yo conozco y que hacen ese reciclaje de plásticos, le dan, es muy poco lo que se desperdicia de agua. En realidad es muy poco, porque la misma agua se está reciclando. Sería incongruente que estuviéramos hablando de reciclaje y no reciclásemos el agua nosotros mismos, ¿no? Solamente volvemos a utilizar más agua por pérdida de evaporación, pero en realidad no usamos gran cantidad de agua. Y ahora bien, te quiero decir, aquí en Puebla, en la zona conurbada, no quiero decir municipio de Puebla, no. En la zona conurbada de Puebla, lo que es Puebla, Cholula, Tlaxcala, estamos al año fácilmente reciclando alrededor de 15,000 toneladas, que esas ya no se van al relleno sanitario. Y con ese proceso que nosotros estamos llevando, no utilizamos agua, porque estamos utilizando un plástico, entre paréntesis, más o menos limpio. Simplemente lo peletizamos y quitamos grapas, quitamos cintas, cosas muy pequeñas. Y todo esto lo volvemos a reintegrar al consumo. Pero no nada más lo hacemos en bolsas. Vienen desde mangueras para la construcción. Aquí a Marcelino le interesaría mucho esto, y que sepa que todas las mangueras para construcción, para conducción de agua, para conducción de energía, vienen de un plástico reciclado. Los coches vienen de mucho plástico reciclado, los espejos, las fascias, y vienen con unas mezclas. Todo lo que te pide la ONU en un objetivo de desarrollo sustentable del reciclaje en las industrias, ahí está metido el plástico. Y le metemos innovación y le metemos cuanta cosa, y hacemos mezclas de EPDM, de lo que hablaba ahorita Alex, de un hule termoplástico que tiene memoria en las fascias. Tú le pegas a una fascia y al ratito ya se vuelve a tomar su forma original. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos plásticos con memoria. Si ustedes agarran un plástico, una bolsa en la que se dan los fritos o alguna cosa de esas, la apachurras, la truenas y al ratito ya se vuelve otra vez a recomponer. Esa es la nobleza de los plásticos. Esa es la nobleza de los plásticos. En Puebla lo estamos haciendo, y creo que la producción de Puebla de plásticos, me refiero a la zona conurbada cuando digo Puebla, la producción de plásticos en Puebla sí se está recuperando y sí se está reciclando en mucho. Y es una aberración prohibir, como lo platicábamos con Alex, es una aberración prohibir, porque lo hemos puesto en muchos foros. Y afortunadamente creo que ya nos hicieron caso en el Senado de la República para una nueva ley de economía circular, en donde no se prohíbe, se establece que para el 2025 en este país todos los productos plásticos deberán de llevar un 20% de materiales reciclados. El ejemplo que les ponía ahorita, si es una cuestión de acarreo de un lado a otro, o que la voy a mandar a China o la voy a mandar a Estados Unidos, pues no necesitas llevar un plástico virgen. Ahora, hay muchas empresas del ramo automotriz que llevan grasa los motores, o que no llevaban, los tenían que embarrar de grasa para que no se oxidaran porque eran transportados vía barco. Por ahí en la innovación alguien le puso un inhibidor de corrosión al plástico, es un aditivo, y ahorita envuelves el motor en la bolsa de plástico, lo amarras y llega perfectamente, y no hay necesidad de embarrarlo de grasa ni mucho menos. O sea, hay mucha tecnología en el ramo de los alimentos, en el ramo agroalimentario. Toda esa agricultura controlada que hay, la han visto, yo creo que todos los hemos visto, los invernaderos, que te eleva la producción de alimentos en un 10, 15%, muchísimo más
de producción y mejor controlada debido a los plásticos. Le metes un aditivo que es un antiacaricida y ya no ves a ninguna araña adentro, ya no hay plagas, ya no hay enfermedades. El plástico tiene N cantidad de bondades, lo que hablaba ahorita Alex de el pavimentar las carreteras. Hay un ejemplo en Guanajuato, aquí en México, en Guanajuato, en donde está pavimentado con plástico. Y esto da unos resultados que dices tú, oye, pues esto no, bueno, sí cuesta, pero es mucho menos su costo y tienes una economía circular de lo que estamos hablando. Ya no metes asfalto, que cuánto nos contamina, Alex, cuánto nos contamina. Entonces, volvemos a hablar de esto, como contaminantes la industria del plástico no contamina. Su huella de carbono en un plástico es muchísimo menor de cualquier producto que me pongas. Una bolsa de plástico la puedes reciclar 100 veces. Una bolsa de papel yo creo que la reciclas 3 veces y eso es mucho. Una bolsa de las disque amigables, las verdes, ¿qué haces para hacer una bolsa verde? La tienes que pigmentar con unos químicos súper agresivos y que te contaminan como no tienes idea. Y que terminan en agua. Y además, y que terminan en el agua, claro. Y además no se pueden reciclar porque vienen con esos químicos. Entonces, existe tanta nobleza en el plástico, digo, y no es que estés satanizando a ninguna otra fuente de productos que haya. No, hay para todo. Y hay un producto. ¿Qué pasa con la pandemia? En el plástico, ¿qué pasó con la pandemia? Te lo digo por experiencia personal. Todas esas famosas bolsas de muerto o de cadáver que le llamábamos fueron hechas con plástico. Nosotros hicimos N cantidad de bolsas para cadáver. Hicimos batas, exportamos a Estados Unidos batas de plástico. El virus se resbala. Todo eso lo hicimos. Sin plástico no hubiera pasado eso. Mencionabas ahorita que con todo este tema de economía circular nos sumamos a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Claro. ¿Cómo es que nos sumamos? O sea, no sé si pudiéramos platicar un poco de ese tema. Uh-huh. Sí, ese es un tema de la ONU, ¿no? Que los 17, Ajá. ¿cómo se llama? Objetivos de desarrollo sustentable. Objetivos, ¿no? Que quieren, pero no son 17, ¿no? De estos ya vienen 165 subtemas, ¿no? Sí. Entonces, si nos metemos en eso, ya es toda otra plática que se extiende. Pero sí es parte de... Sí es parte de, y gracias a Dios tenemos una ONU que quiere unirnos, ¿no? Bajar, hacer un nivel de vida, una sociedad más equilibrada, ¿no? ¿Cómo se llama? Igualdades de las mujeres y todo eso, ya, ¿no? Nosotros ahorita, como estoy haciendo estos proyectos y metiendo en permisos, nosotros cumplimos de los 17 objetivos 7, ¿sí? Si ves así a largo plazo, entonces sí es un impacto enorme. Si hablamos de la economía circular, ¿no? Y como comentaron aquí, ¿no? Ciudad sustentable, ¿no? Pues cuando eres una ciudad sustentable, entonces tienes que ver todos estos temas que tienen abajo y nosotros siempre nos topamos con uno, ¿no? También el tema del agua, ¿no? Del reciclado del agua. Antes de producir diésel y gasolina para finos, nosotros tenemos que sacar una resina. Okay. ¿Sí? Se cocina, se saca una resina, se agrega agua, pero ¿qué hace esta agua? Es un hidrógeno, agrega un hidrógeno a la partícula y este producto, si yo lo reutilizo, es el 50% más poder calorífico que el carbón. ¿Sí? Entonces es otro beneficio que dices, bueno, pues usamos para estos hornos, ¿no? Pagas menos y tienes más energía, poder calorífico, ¿no? Son temas que tenemos ya empezar a desarrollar a fuerza, no prohibirlo como hemos comentado, sino regularizar, que dicen, pues es un 30%, si yo compro una nueva cafetera, que sea con 30% de reciclado, okay. ¿no? Las calles que se producen, que tienen tanto porcentaje,
de material reciclado. Materiales reciclables, ¿no? En todo esto se puede regularizar. El concreto ya no se tiene que hacerlo nuevo, ¿sí? Sino se puede reutilizarlo. No, todavía no llegamos nosotros aquí, pero yo siempre comparo con Suiza y fui a un relleno sanitario que es una planta de energía, ¿no? Pone una planta de energía, se vienen otras empresas que necesitan calor, ¿no? Producción de papel, vapor. Ponen invernaderos, ¿sí? En invierno tenemos tomates. Y la última vez que fui ya puso una pared que succiona el CO2, succiona del aire, limpia el aire, le dan un bono y vende el CO2 a los hospitales de los gases y lo mete una parte en invernaderos. Pero ya llegó al punto de que ya produce diamantes industriales con esta planta. Es impresionante, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con estas tecnologías, ¿no? Y todavía me dice que es un pobre, ¿no? Que tiene que pagar para recibir la basura. Dices, qué mundo, ¿no? Equivocado, pero así es el tema, ¿no? Pues muy bien, pues tenemos algunas preguntas del público y nos dicen, ¿cómo llegaron ustedes a involucrarse en esto? Porque, bueno, se dedican al plástico, a la construcción, al tema de los residuos sólidos, pero ¿de dónde les nace como todo esto? Como que quieren saber un poco más de ustedes, ¿de dónde nace esta pasión por la economía circular y por el reciclaje? Pues, bueno, a mí en lo particular siempre ha sido un tema que desde chiquito me ha gustado, ¿no? Acompañaba yo a mi mamá a Los Sapos, que es aquí una plazuela de baratísimo, me encantaba comprar lo viejo, ¿no? Entonces, lo reciclado, desde ahí creo que empezó mi pasión y con los años fue evolucionando, ¿no? Al punto que, bueno, yo hice mi tesis en reciclaje de centro histórico, ¿no? Lo que planteábamos era unas plataformas ante la crisis ambiental urbana, con la edificación de 5, digamos, plataformas de contención, de captación de residuos sólidos urbanos ubicadas en espacios residuales del centro histórico para diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces, que el punto era que los habitantes, ¿no?, de la zona centro de la ciudad, de la zona conurbada, pudieran tener acceso, ¿no?, a puntos logísticos de captación y de ahí esos mismos puntos tienen la disposición y el manejo de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces era una forma de ligar la arquitectura con la parte ambiental y con la parte de economía circular, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, para mí ha sido un tema súper interesante que he tratado que permee en diferentes proyectos y en diferentes interpretaciones, ¿no? Al final en el campo ya profesional, ¿no? Desde construir una casa con materiales reciclados hasta llevar ecotecnias, ¿no?, a nivel industrial. Entonces, pues ha sido un poco de todo, pero siempre de la mano con esta idea de poder regresarle a nuestro planeta un poquito de lo que le pedimos. Ok, muy padre, muy padre. Los demás, Mira, ¿cómo les nace el amor por esto? Yo entré en este negocio por casualidad. Por casualidad entré en este negocio. Yo fui director general de créditos en Bancomer y tenía algunos clientes que se dedicaban al plástico. Y yo pues alcancé a ver que pues era bastante rentable. Yo dije, pues me tuve que salir del banco por una cuestión de tipo de salud en mi familia, etcétera, etcétera, y entré a los plásticos. Yo no sabía absolutamente nada de plásticos y sigo sin saber, porque no crean que se las sabe uno todas. Y entré a este tema y pues vi que era negocio y dije, pues a mí me movió la cuestión económica, digo la verdad, me movió la cuestión económica. Hace 35 años que yo empecé con esto, la basura, el plástico se tiraba. Y era un plástico que añoro que lo tiren ahorita otra vez, pero no lo tiran. Ahorita todo te lo cobran. Y yo lo recogía de manera gratuita y a veces hasta me pagaban porque me llevara el plástico. Ahorita ya es totalmente opuesto, es diametralmente opuesto esto, ¿no? Y entré en esto y después, pues obviamente me fue dando muchas satisfacciones, bastante bonitas por todo lo que te va dando el plástico, y todo lo que tú puedes aportar
a la sociedad, a este mundo, ¿no? Y tú dices, bueno, pues estoy recuperando 1000 toneladas de basura que no se fueron a la basura, ¿no? Que no se fueron a la basura. Y si tengo 35 años, bueno, pues yo creo que ya hice un poquito en este mundo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo que ya aporté un poquito. Y es lo que hablábamos hace rato entre nosotros. Tenemos que cambiar primero nosotros. Nosotros tenemos que cambiar primero un poquito, ¿no? Como industriales, como sociedad, porque si no lo hacemos, nos va a alcanzar. Había una película que decía que cuando el destino nos alcance, ¿no? Creo que algunos la han de ver, y si no, pues véanla, está muy interesante. Se recicla el ser humano. Creo que está muy a moda y está muy ad hoc en este momento. Entonces, pero volviendo al plástico, creo que o sea, de ahí te da surge mucha satisfacción. tu amor por estos temas, ¿no? Sí, la verdad, y me apasiona y seguiré hasta que Dios me lo permita, porque la verdad me gusta, ¿no? Y he encontrado gente que me topo que hace del plástico, hace diésel, que hacen cuadros para fotografía de la basura, gente que dice, bueno, voy a hacer un combustible, y se la llevan a los concretos y dices, mira, esto era, en lugar de que esté todo en el relleno sanitario, llévenselo a esos grandes hornos y ahí les dan un valor. El problema en este momento, y ustedes lo han de saber como ciudadanos, ¿ven alguna botella o alguna lata de aluminio tirada? No. ¿Ven alguna lata de PET ahorita o algo de botellas de PET tiradas? Pues muy pocas. ¿Cuál es la razón? Se le da un valor a esa, entre comillas, basura, que no es basura. Sí, es lo que comentábamos, le preguntaba a Aleix hace un rato, ¿no? Que se supone que yo pensé que ya no llegaba nada a los rellenos, ¿no? Pero sí llega muchísimo. No, pero... Y Aleix... Perdón. Yo de la pasión, ¿no? ¿Por qué llegué a eso? Porque eso es muy importante, sí. Pensando así. Cuando yo tenía 10 años en la primaria, nos llevaba la maestra al reciclado del agua. Bueno, que vienen todos los residuos del pueblo, ¿sí? A un lugar y ahí producen gas metano. Eso es alumbrado público, claro. ¿Verdad? Claro. Abono, ya miles de cosas. Y entramos y ya como niños, ¿no? Te cierras la nariz y huele feo y así, ya te vas acostumbrando un poquito, avanzas en la planta y al final te dan un vaso de agua, tómatela. Y todos teníamos que tomar el agua, ¿no? Entonces la calidad del reciclado, ¿no? Ahí es que vine a México y vi las oportunidades de que todavía no hay ninguna planta. Bueno, sí hay una, fui a verla en el Parque Ecológico. Pequeño problema con los microorganismos, ¿no? Porque siempre se mueren y no... Eso es el tema, ¿no? También de la cultura, ¿no? De prevenir, ¿no? Y para mantener estas tecnologías. Muchas gracias. También nos preguntan qué consejo les darían para aplicar esto en sus empresas. O sea, ¿cómo pueden los industriales empezar? ¿Por dónde empiezan? Que se quieren sumar, pero no saben cómo. Bueno, ¿por dónde? Perdón. No, el tema del dueño de North Face, ¿sí? O Patagonia. Él empezó a reciclar fierros. Sacó fierros para escalar, ¿sí? Le fue muy bien por la economía circular. Empezó a importar productos chinos, le fue muy mal. Y cuando empezó otra vez a reciclar, ¿sí? Y hacer algo ecológico, le fue muy bien. Entonces, ese tema, si se enfocan un poquito, van a ver, ¿no? De que si trabajas con la naturaleza, generando el mayor bien, ¿sí? Te regresa el mayor número del bien. Así es un ¿cómo se llama? Tema, ¿no? De que no solo es ciclo, sino son muchos factores que siempre ves en tu propia empresa, ¿no? Claro. Haciendo la mejor mención a cosas más tangibles, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde está el beneficio que podemos tener directamente a lo mejor con el gobierno? Decir, bueno, por ejemplo, a lo mejor paneles solares, ¿no? Si tienes una buena ubicación y tienes la capacidad de ponerlos, pues instálalos, ¿no? Al final ponen un medidor bidireccional en tu empresa y parte de tu gasto energético pues también lo estás regresando, ¿no? Entonces es una forma de apoyar, ¿no? Y de decir, bueno,
hay un subsidio, ¿no? También del gobierno, ¿no? Ya si te quieres ir a cosas más extremas, por lo mejor puedes modernizar tu flotilla, a lo mejor en autos eléctricos, ¿no? Hay buenas armadoras, incluso hay coches que se están haciendo aquí en México eléctricos, ¿no? Y no sabemos, ¿no? Entonces, creo que hay oportunidades, ¿no? En cualquier sector, y tendrías que obviamente evaluar dónde está el mayor beneficio cercano, ¿no? A lo que tú tienes, pero oportunidades hay, ¿no? Entonces, y empezar por algo, ¿no? Empezar porque por algo. Obviamente todo Por tiene un decidir, por costo cambiar. también, ¿no? O sea, lo Sí. que decías hace un rato de los paneles solares y reciclar tu agua y todo este tema, pues tiene un costo. Y que se han Pero vuelto- podemos empezar por, ahora sí que poner Claro, nuestro granito de Claro, arena. y se han todos, vuelto ¿no? mucho más accesibles, o sea, realmente no es el costo de la tecnología de hace 10 años, ¿no? O sea, realmente hay empresas que incluso se fabrican aquí, ¿no? Entonces, tener ese conocimiento y decir, bueno, vamos a aprovechar en la medida de lo posible lo que tenemos, ¿no? Es un gigante solar dormido México, entonces tenemos esa oportunidad. Sí, el clima nos ayuda mucho. Yo quiero agregar un Amadeo. poquito y vuelvo a insistir, necesitamos nosotros primero, yo quiero cambiar, pero no hago nada. Necesitamos cambiar nosotros como directores de empresa, como personas necesitamos cambiar. Y la economía circular está presente en todos lados, simplemente en las hojas que uno utiliza a diario. Nada más la usa uno por una cara y el anverso o el reverso no lo usas. Úsalo, ahí es economía circular. Pero, Sí. Ok. perdón que te interrumpo ahorita, ¿no? En la pandemia, los transportes, el contenedor, ¿cuánto subió? ¿Sí? De $2,000 ya estamos a $7,000. Entonces ya la producción, los alemanes vienen a Puebla de la producción automotriz, ¿no? Y vienen y dicen, pues ya tenemos que hacerlo local. Y hay que tomar estas cosas. Y la economía circular, con estos impactos que teníamos ahorita, automáticamente para bajar tus costos, tienes que pensar en economía circular. Si no, He encontrado algunos colegas que las plantas, el techo es totalmente cerrado. Le digo, oye, ¿por qué no le metes unas láminas translúcidas y te ahorras toda la luz que estás gastando en el día? Y son medidas muy sencillas, muy simples, pero primero tienes que estar tú mismo dispuesto al cambio y no esperar ese cambio generacional, que tus hijos te digan, papá, ponte el cinturón. Eso sucedía hace 30, 40 años. Ponte el cinturón y, ¿yo para qué me lo pongo? Ahorita lo primero que haces es ponerte el cinturón, ya te educaste. No esperemos 30 o 40 años porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, Sí. exactamente. y otro tema, perdón que interrumpo, fui a una empresa alemana que hace lápices. No sé cuántos miles de millones de lápices producen al mes. Es impresionante. Y todo el polvo, todo se succiona, no tiene nada, está todo limpio. Y cuando vas allá atrás, hacen briquettes Uh-huh. y lo queman y producen su propia energía con su propia basura. ¿Y esa empresa está en México? No, eso es una empresa alemana, pero esos son temas, ¿no? Para Pero bajar. sí tenemos ejemplos en México. No, tenemos ejemplos en México, Claro. ya, y tenemos que meternos más en eso, ¿no? El reciclado del vidrio. Yo buscando reciclado de vidrio, en Europa 90% del vidrio se recicla. Aquí todo se trae del extranjero, de Estados Unidos, acá y se procesa. ¿Cuánto se ahorra? Ceros. Entonces son 70% de energía puedes ahorrarte por reciclar, Wow. ¿no? Sí. Y esos son datos. Y finalmente nos preguntan qué tanto las regulaciones mexicanas están ayudando a estos temas de reciclaje. Es muy, muy buena pregunta. Y aquí el punto es lo que yo les comentaba hace rato, que hay una iniciativa de ley que ya está aprobada en comisiones del Senado, en donde se habla de una economía circular. Esta economía circular precisamente se quitan todas las prohibiciones. No hay prohibiciones en cuanto al uso de los residuos sólidos urbanos. No hay nada de prohibiciones. Se quitan algunas facultades a algunas autoridades locales y algunas autoridades estatales en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene que ser una regulación federal uniforme para todos. En México tú ibas al municipio de Chalco y tenían una regulación. Ibas al municipio de
de Veracruz y era otra regulación. Ibas a Hermosillo, Sonora, otra. Ahorita no. Ahorita va a ser una regulación a nivel federal en donde tienes que irte por esa regulación. No puede cada quien tener una regulación ad hoc o al gusto del que esté en turno. No se puede, tiene que ser una regulación federal. Nosotros creemos a través de la OFEC, que es una organización en favor de la economía circular, que esta regulación o esta nueva ley que se aprobará, pensamos que al 100%, ojalá y no haya muchas correcciones en el pleno, ¿verdad? Pero bueno, pensamos que esto sí va a facilitar esto de la economía circular y en todos los sentidos. No es nada más para el plástico, es para el cartón, es para el fierro, es para todo. Es para todo, para el vidrio, todo esto. Este tipo de regulaciones, las actuales sí ponen muchas trabas. Pensamos que con esta nueva regulación creemos que sí vamos a poder caminar en un escenario en donde se facilite al empresario realmente poder invertir, emprender, arriesgar nuestros ahorros, nuestro dinero para poder salir y coadyuvar un poquito a que este México sea mejor de lo que ya es. Porque aquí estamos, aquí están nuestros hijos y aquí nos vamos a quedar. No vamos a irnos a ningún lado. Exacto. No nos vamos a ir al espacio. No. No, pues, yo traje mis hijos acá y acá. Yo te quiero comentar un ejemplo que es muy... A mí me encanta platicar de este ejemplo de economía circular. Me tardo 10 segundos, bueno, medio minuto. Es una empresa que está en Guanajuato. Es una empresa que se dedica a la producción o a la engorda de cerdos. La persona que tiene esta granja observó, a través de estudios y a través de meterle lana, observó que las heces fecales de los cerdos pues no eran totalmente aprovechadas, pero gastaban mucha agua. Hizo una laguna. Hizo una laguna donde iba todas las heces fecales y dijo, bueno, voy a industrializar las heces. Y empieza a industrializar las heces de los marranos. Y dice, bueno, pero ¿sabes qué? No me da el total, voy a meter pollos. Y mete pollos. Igual el pollo deja en su tracto digestivo, te deja un 35, un 40% de la proteína que come y lo deja en las heces. Pero todo se iba a la laguna. Y dijo, ¿y ahora qué hago con esto que está en la laguna? Y huele a metano. Y dijo, pues voy a poner un criadero de peces. Y metió peces en la laguna. Y dijo, pero me sigue sobrando porque son demasiados. Y metió una máquina para producir metano y producir calor y producir la luz de su propia empresa. Tiene una economía circular al 100%, no desperdicia nada. Y esto está en México. Wow, está muy interesante. Súper interesante. Pues muchas gracias, les doy las gracias a nombre de Canacintra por habernos acompañado el día de hoy. Yo espero que realmente este panel sirva para seguir creando conciencia. Yo creo que cada día vamos sumando un poquito y pues gracias Amadeo, Marcelino, Aleix por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.